Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi pequeñez y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Dios mío. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño, y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros, mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 36. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien, y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor, porque aprueba el camino de los justos. Asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas.
Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea nuestro Señor, que nos pide siempre perseverancia y con su Espíritu nos otorga el poder dar fruto abundante. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que, como todos los viernes, la cruz de Cristo es aquella que nos ilumina. La cruz no es un instrumento oscuro, dejó de serlo, era un instrumento oscuro y vergonzoso. Cuando Cristo fue crucificado de forma, como digo, humillante, pero la cruz ha vuelto luz. De la cruz viene la luz, dice el proverbio, ¿no? Porque el sufrimiento de Cristo ha sido salvífico, como pasa con las cosas de las personas que dan la vida por otros. Claro que es una vida luminosa, no es un fracaso. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente que el seguimiento de Jesucristo implica, hermanos, la perseverancia, y se persevera cuando hay incluso sufrimiento. Esto me lo comentaba una persona que había decidido dedicarse al bien en su familia. La familia se decía religiosa, pero bueno, al final era toda una especie de cosa exterior. Él decía: no, hay que ser cristiano, y hay que ser cristiano comprometido con el bien, con hacer el bien. Claro, pues sufrió mucha incomprensión, rechazo. Esto es la vida de los santos. Por eso dice la carta a los Hebreos: recuerden aquellos días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron que afrontar duros y dolorosos combates. Duros y dolorosos combates. Pero dice: no pierdan la confianza, la recompensa es grande. Esto es una llamada a la perseverancia. A veces queremos perseverar en cosas buenas, un trabajo, un estudio, pero en las cosas de Dios no perseveramos. Fácilmente dejamos caer la fe, fácilmente negamos la fe. Por eso Jesús en el Evangelio hoy pide perseverancia y pide esperanza y paciencia. Y hace dos comparaciones, ¿no? La semilla se siembra, pero poco a poco va desarrollando, se dice, el fruto, después vienen las espigas, en fin. Es un proceso, no es algo inmediato. Tengamos cuidado de las conversiones inmediatas, porque no existen. Y también la compara con la semilla de la mostaza. Es la más pequeña, insignificante, pero poco a poco se convierte en un árbol grande. Y esto sabemos que es así. Cuando comenzó su obra Teresa de Calcuta, por ejemplo, decían todos: esto no progresa, una señora ahí recogiendo mendigos en la calle. Iba a convertirse en una obra inmensa, de tanto beneficio para millones y millones de personas. Preparémonos a la meditación.
Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, hermanos, si nosotros tenemos perseverancia. Es decir, ir a una celebración bonita, imagínense cuando es un cumpleaños o la Navidad, pues claro, ahí estamos todos haciendo una fiesta, pero cuando hay persecución, porque hay persecución para los cristianos, y no solamente en los países llamados desarrollados, hay persecución para el que piensa diferente de estas dictaduras contra la vida, para el que piensa así hay persecución también. En segundo lugar, hermanos, pues naturalmente la pregunta es, ¿nosotros tenemos la paciencia de la fe? La paciencia de la fe es una paciencia que se ejercita cada día, porque cada día va creciendo la semilla de trigo, la semilla de mostaza, no es un golpe. A veces queremos las cosas apresuradamente, hoy día todo es apresurado, ¿no? Apachamos un botón y ya sucede algo, hacemos una llamada y vamos al otro lado del mundo. Tenemos la paciencia de la fe, porque esa es una prueba también de fortaleza, de paciencia, de perseverancia. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Divino Maestro, que nos pide precisamente fortaleza en la prueba y paciencia en el crecimiento, y le decimos, oh Cristo, danos tu Espíritu Santo. Tantas veces somos débiles, no solamente ante el ataque material, sino ante el ataque espiritual. Tantas veces dejamos la fe por el temor o por los intereses, por la vergüenza. Y danos también el Espíritu Santo que fortalezca, Señor, esa paciencia, que no caigamos en ser de lo inmediato, porque el reino de Dios que eres tú, poco a poco va creciendo, pero seguramente va creciendo en nuestros corazones y en el mundo. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 36 dice, la salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Salvación quiere decir ahorrar la vida, perseverar la vida, no perder, no digo las cosas, sino la vida misma. Pero hay algo que nosotros no recordamos. La salvación del hombre que sigue los caminos de Dios es el mismo Señor. No esperemos recompensas materiales, como dicen las iglesias de la prosperidad. Hay que ser justo, aunque sea robando, pero sí, Dios te va a bendecir. No, la justicia es exactamente eso, la honradez. Hermanos, el evitar el mal y hacer el bien, y allí se construye esa salvación que viene de Dios. Entrando en el silencio de la contemplación, imaginemos esa semilla pequeña de mostaza, quizá no la hemos visto nunca, pero es realmente muy pequeña, como un ajonjolí, y eso se convierte en un árbol inmenso. Paciencia y fortaleza es lo que nos pide el Señor. Digamos una vez más, la salvación del justo es el Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente, en la acción, queremos hoy tomar 2 compromisos. El primero es pedir el don del Espíritu Santo. Nadie puede ser fuerte si Dios no lo ayuda a ser fuerte. En esto tenemos que tener muy claro que a veces nos damos contra la pared diciendo ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué lo vuelvo a hacer? Pídele a Dios perseverar en el buen camino, y Él te lo concederá, porque Él es la fuente precisamente de la santidad. En segundo lugar, nosotros también propongámonos, pero pidamos la paciencia. Estamos en el tiempo de la impaciencia. Todos son carreras, apresuramientos, sentimientos explosivos. Pidamos al Señor la paciencia, porque la fe, como una pequeña semilla, como una siembra de trigo, poco a poco irá creciendo, como una semilla de mostaza se irá fortaleciendo.
Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, que vela por nosotros, a la cual decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.